Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Bienvenidos a una nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Les habla Lina Marcela Castañeda y los estaré acompañando en la emisión de hoy. Bueno, estamos ya de cierre, en especial los docentes, que estamos ya culminando un año escolar. En Sujeto Pedagógico en Resistencia también estamos de cierre y queremos hacer hoy un programa como evaluación a esas prácticas educativas, pero lo vamos a enfocar desde Adida. Y principalmente desde un proyecto de tesis que más adelante les voy a decir de quién. Para comenzar, vamos con Diana, que hoy nos saluda desde la distancia. Bienvenida, Diana, Sujeto Pedagógico, nuestra directora. Hola, buenas noches, Lina. Muchas gracias por la invitación a saludar y hacer la editorial del programa de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Saludamos de manera muy especial a Cristian Zuluaga Castillo, que hoy va a estar con nosotros en la mesa de trabajo. Un agradecimiento a Sebastián Ospina y a todo su equipo de comunicaciones que hacen posible la realización de este programa y obviamente, como no, un saludo pues muy acogedor y fraterno para todos los compañeros que nos siguen a través de los canales institucionales, ya sea la emisora o el canal de YouTube. Insistirles también, como siempre, que nos ayuden a difundir el programa y también qué rico que algunos programas sirvan de sustrato, de base, apoyo didáctico a los temas que a veces abordamos en las instituciones. Hay muchos programas que sirven a este fin y que también desde la intención nuestra es eso, también brindar unos elementos que quede como material de consulta, de investigación, de mediación en la labor docente. De otro lado, pues, como lo decía Lina, estamos cerrando procesos, salimos a unas merecidas vacaciones, deseamos que la disfruten en compañía de familiares y amigos y podamos reponer energías para llegar de nuevos repotenciados al 2023 y continuar en la brega y en la forja por formar esos sujetos críticos que tanto requiere una sociedad como en la que estamos viviendo. Y también para seguir defendiendo la educación pública. Y la educación pública se defiende por un lado en la calle cuando hay que hacerlo, pero también se defiende en las aulas con el compromiso con nuestros estudiantes, con los niños, los jóvenes y adolescentes que asisten a las instituciones públicas, que, como le hemos dicho en otras ocasiones, son los hijos de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores informales. Entonces, para con ellos todo nuestro compromiso y toda nuestra entrega. Como les decía, hoy va a estar con nosotros Cristian Zuluaga Castellón. Cristian es un compañero que llega al sindicato haciendo unas búsquedas. Es un compañero que tiene una trayectoria en los movimientos sociales, viene tocado por esa sensibilidad de reconocer unas clases sociales. Entonces, cuando él está haciendo su maestría, hacer el trabajo de investigación, piensa en el sindicato. Y en el sindicato entonces va a tener la posibilidad de llegar al espacio del CEI y hacer el trabajo con dos equipos fundamentalmente. Uno es el equipo de Freire, del GIMPAC, y el otro es el grupo de nosotros, Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar. Cristian, inquieto por lo que
por cómo se forma la subjetividad política, entonces piensa que el sindicato es un buen espacio para hacer esa investigación y nos parece pues como muy interesante que haya puesto la lupa en el sindicato, en el CEID y también en estos dos grupos de investigación, y esperamos haber aportado al trabajo de investigación de Cristian, que obviamente pues lo felicitamos porque ya falta solamente que le pongan el birrete y la toga, porque ya su proceso de trabajo de grado, sustentación, defensa del trabajo, de la tesis, ya está listo y está pues avalado, reconocido, y mucho que aportar desde esa reflexión de la formación de subjetividades. Entonces, qué rico que también este programa sirva como una ventana para dar a conocer todos estos trabajos que a veces quedan en el rincón del olvido. Entonces, queremos también que este programa sea una ventana de los trabajos de los maestros, ya sea de trabajos académicos formales, pero también de ese trabajo que se hace en las aulas. Y también queremos que esos trabajos estén muy alimentados desde una posición crítica de las condiciones actuales. Entonces, no, Cristian, no me queda más sino felicitarte y darle la bienvenida a este programa. Se me adelantó un poco. Les presento de nuevo al invitado de hoy. Él es Cristian Zuluaga Castrillón, docente de la institución educativa San Cristóbal, es delegado de ADIDA y también hace parte del grupo de investigación Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar. Y hoy nos va a hablar sobre su tesis de maestría. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Lina, por la presentación y por estar nuevamente por segunda vez acá en el programa. Sí, ya nos habías acompañado antes. Y ya sabes que estos micrófonos son abiertos para todos los maestros. Aprovecho y saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Sabemos que Sujeto Pedagógico se emite todos los miércoles 8 p.m. con repetición los sábados 3 p.m. Bueno, entonces Diana nos hacía un contexto muy acertado del tema que vamos a tener hoy, que es ADIDA, un espacio para las pedagogías, y lo vamos a conversar, lo vamos a analizar a la lupa o a la luz del proyecto de maestría Subjetividades Políticas en el Contexto Sindical, una reflexión pedagógica desde ADIDA. Entonces, Cristian, como para que entremos en materia, comencemos, pues yo creo que como lo que hubo antes de esa investigación. ¿Cuáles son los antecedentes de tu proyecto de investigación? Bueno, Lina, muchas gracias nuevamente y también una oportunidad para agradecer a muchos maestros y maestras de todo el departamento de Antioquia que han configurado durante tantos años un movimiento pedagógico con altibajos, con momentos de mayor unidad y con momentos de mayor dispersión, pero que también el trabajo está como pensado y enfocado hacia recoger toda esa historia de un movimiento que está ahí, ¿cierto? Está latente, está en las escuelas, está en los sindicatos, está en los movimientos sociales y que de alguna manera también la intención del trabajo es como esa, como resignificar el movimiento pedagógico y con ocasión de los 40 años que se conmemoran en este 2022. Digamos que inicialmente yo quisiera empezar con unos antecedentes muy de tipo personal, ¿cierto? Que también están inmiscuidos en la investigación, como lo mencionaba un poco ahora Diana en la editorial. Inicialmente, desde la infancia he tenido una relación muy cercana entre la educación y los sindicatos, pues mi padre es docente durante más de 25 años, activo todavía, y entonces esa discusión de lo que pasaba en el sindicato, que creo que vos y yo compartimos eso. Sí, también soy hija de maestra. Así es, entonces ese asunto de la discusión en la casa, la tertulia de lo que sucede en el sindicato, de lo que sucede en la educación, de los problemas políticos y la relación del quehacer en el aula con la vida sindical, creo que desde muy pequeño eso estaba como ahí fusionándose, porque de alguna manera la intención también del trabajo de grado y de esta tesis es mostrar esa relación entre lo político, la vida sindical y lo pedagógico.
Entonces ese es un antecedente personal que creo que va a tener mucho fundamento y mucha intención para mi visión política también de la educación. Y por otro lado, esa mirada del sindicato que he venido construyendo desde hace un tiempo ha estado marcada por una posición crítica hacia el sindicato. Reconociendo obviamente que es mejor que esté el sindicato a que no esté, pero que de alguna manera en su interior ocurren prácticas, situaciones de tipo cultural, político, del cual hay evidentes posiciones críticas y que es necesaria, como toda institución necesita renovarse constantemente. Entonces hay como esa posición crítica acompañándome todo el tiempo hacia la estructura como tal del sindicato. Y por otro lado, ya en el marco de la investigación más formal, los antecedentes que configuraron la estructura de esta tesis tiene que ver con esa relación entre la pedagogía crítica y la política. Porque la pedagogía crítica, como una de las expresiones o de las corrientes pedagógicas de todas las que existen, pero las pedagogías críticas comenzaron a ser importantes ya que en el trabajo al ingresar a la maestría, que ahorita les contaré un poquito más a la línea que pertenecí, las pedagogías críticas se articularon, pues son una mirada problematizadora hacia lo que es la vida pedagógica. Y la vida pedagógica no solamente entendida como la vida en la escuela formal, sino las pedagogías críticas como una posibilidad también, desde el saber pedagógico, de hacer una lectura de las situaciones que ocurren en el mundo, de las situaciones que ocurren en nuestra escuela, en nuestra sociedad, de las dinámicas culturales. Pues la pedagogía como saber pedagógico tiene, como lo mencionaba ahora, unas corrientes, y entre la que seleccioné inicialmente fue las pedagogías críticas. Ahora, se recogió en ese primer antecedente o estado del arte, como vemos en la tercera imagen que estamos compartiendo allí. Hay unos antecedentes de pedagogía crítica. Se revisaron algunos textos documentales, tesis de maestría, se revisaron artículos de investigación y hubo como tres corrientes. Una corriente anglosajona, principalmente desde Henry Giroux y Peter McLaren, dos teóricos de la pedagogía pues profundamente reconocidos de Estados Unidos y Canadá. Y esa corriente, desde una mirada pues estructural y desde la política cultural, critica pues el rol de la pedagogía también en la sociedad. Una corriente latinoamericana que representa Paulo Freire, una corriente latinoamericana en la cual viene también dada desde Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, con su pregunta: o nos inventamos o erramos, ¿cierto? Y que creo que es fundamental pensar que esa tradición latinoamericana es muy importante y que recoge toda una búsqueda por el sujeto, por la identidad del ser latinoamericano. Y una tradición, digamos, más colombiana, donde hay diferentes pedagogos y pedagogas, que básicamente me intereso de esa lectura de la pedagogía crítica y la educación popular en Colombia, por la lectura que hace la maestra Piedad Ortega, que es una profe de la Universidad Pedagógica Nacional, que tuve la oportunidad de ser profesora mía en la maestría, y que eso fue como esas antecedentes y esas tradiciones teóricas que acompañaron el trabajo. Muy bien, Cristian. Y es muy bonito cómo empiezas por los antecedentes personales, porque de alguna forma son lo que nos mueve ¿cierto? Que son, me supongo, lo que primero te movió a ser maestro y después a iniciar esta maestría y a enfocarte como por esta línea. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se llama la maestría que hiciste? Sé que es en la Universidad Autónoma. ¿Cómo se llamó? Y también de dónde viene, pues porque encontré como un vínculo entre el nombre del proyecto de tesis y de la línea de investigación, subjetividades, para que nos hables también un poquito de eso. Entonces, ¿cómo se llamó la maestría primero? Bueno, Lina, la maestría es la maestría en Educación y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma. Esta maestría ya tiene más o menos, creo que va como en la corte 15 ya en este momento. Adelante.
hay varias líneas de investigación. Usted al momento de ingresar se postula a una de las líneas. Yo me postulé a la línea de subjetividades y subjetivaciones políticas, y allí nuestra asesora, la profesora Alexandra Gudelo, nos hace una propuesta de articular 5 de los proyectos de investigación que llegaban a la línea en esa cohorte al proyecto de pedagogías críticas dentro de la línea. Voy a mencionar rápidamente los proyectos de mis compañeros y compañeras, porque acompañaron esta tesis también, que fue un proyecto sobre todo el tema de las prácticas sociales en organizaciones sociales y su relación con la construcción de subjetividades también. Un proyecto que tiene que ver con la cuestión del cuerpo en jóvenes adolescentes en la ciudad de Medellín, de una maestra en artes que hizo la maestría también conmigo. Una compañera que hace una revisión de toda la problematización por cómo nos alimentamos, por cómo nos relacionamos con los animales, con el medio ambiente, y otro compañero que hace una tesis alrededor de las pedagogías críticas en una escuela campesina, a partir de una experiencia en la organización Ceiba. Entonces digamos que esta tesis se relaciona con esos otros proyectos desde su inicio, de los antecedentes que mencionaba ahora, y también con el concepto de subjetividades, que es muy importante también para mi trabajo de investigación. Y esas subjetividades tienen precisamente esa pregunta por cómo se construye, cómo se teje, cómo se rehacen, cómo se evidencian esos sujetos en un contexto, en el contexto, en este caso, del trabajo sindical. Cómo los sujetos docentes, maestros y maestras, durante su participación en el CEID, particularmente de ADIDA, van configurando esa subjetividad, y a su vez que no es una subjetividad que solo se configura acá, porque lo que me he dado cuenta, muchos de nuestros compañeros pertenecen a diferentes grupos y organizaciones, pero de alguna forma el sindicato le da un toque a la labor docente. Bien, Cristian. Bueno, creo que cada vez se va poniendo más interesante, además que el nombre que engloba esta maestría, yo creo que tiene una responsabilidad muy grande de educación y derechos humanos. Entonces, vamos a nuestra primera pausa de hoy y ya regresamos. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? ADIDA te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. La Junta Directiva de ADIDA invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEID, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como ADIDA Radio.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Regresamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m, con repetición los sábados 3 p.m, por la emisora virtual de Adida, www.radio.adida.org.co, y también por los canales de YouTube de la Asociación Sindical. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen allí y también decirles que nos pueden escribir comentarios. Cuéntenos usted qué maestría ha hecho, en qué ha relacionado esa maestría con su quehacer pedagógico y también con su quehacer sindical. Bueno, regresamos con Cristian. Estamos hablando de esa maestría y la línea de investigación, pero me quiero adelantar un poquito, ¿cierto? Porque creo que entonces el antecedente nos dice que partes de las pedagogías críticas, que vemos que tienes una herencia de ello desde tu padre y que empiezas a visualizar, me imagino que en las aulas, ¿cierto? ¿Cuál es ese paso que das donde ves la necesidad de traerlo al sindicato, de acercarte hacia cómo funciona la pedagogía al interior del sindicato y te encuentras con el CEDI, Centro de Estudios Docentes? Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo, Lina, que esa pregunta es como muy clave en cómo se fue desarrollando la investigación, porque en la construcción del estado del arte, de los antecedentes, empecé a ver cómo las pedagogías críticas tenían una profunda relación con los movimientos sociales y las organizaciones sociales. No era solamente una lectura de aquello que ocurría dentro de la escuela. Inicialmente el anteproyecto de investigación de mi trabajo estaba pensado dentro de la escuela. Y lo que hizo esta construcción de este estado del arte fue pensarnos cómo la pedagogía ocurre fuera de la escuela también, en este caso en un escenario sindical, pero a su vez cómo llega nuevamente a la escuela por parte de nosotros los docentes, porque somos quienes a través de la didáctica, a través de nuestro activismo, a través de nuestros procesos académicos, es que ejercemos acciones pedagógicas y prácticas pedagógicas en nuestras escuelas. Entonces no era abandonar la escuela del todo, pero sí era salirnos de ella para ver cómo nosotros, como el rol de docentes, que muy poco también veía yo en los antecedentes, nos preguntábamos por la formación de nosotros los docentes. Y estaba muy puesto a cómo las subjetividades en la escuela. Recuerdo varias tesis que se relacionaban con los estudiantes y la construcción de la paz, los estudiantes y su relación con el cuerpo, en fin, pero el rol del docente estaba muy poco pensado. Entonces, de alguna manera, el foco principal, que incluso Giroux parte de esa tesis, son los sindicatos de los docentes los que deben encargarse de la formación pedagógico-política de los docentes, porque el Estado no va a brindar esa formación. Las maestrías muchas veces tampoco lo brindan, con excepción de esta maestría que por fortuna tiene una visión política muy importante y que eso también fortaleció y acompañó con mucha fuerza el proceso de esta investigación, y que no se queda solamente en que el docente es un reproductor de la cultura, sino un transformador también de la cultura, y que esta situación me llevó pues a decir, dentro del sindicato, de toda la estructura del sindicato, la escuela sindical, los CEID, que digamos, y la biblioteca, que es como esas tres instituciones principales en el marco de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, quise poner el foco en el CEID porque consideré que era aquel lugar donde había más docentes movilizados alrededor de
de temas, de discusiones, y donde tal vez estaba más la huella del movimiento pedagógico con mucha vida. Entonces yo dije, es ahí en los centros de investigación docente, que por cierto se crean como un mandato del Congreso de FECODE del año 82 a nivel nacional, para que los sindicatos filiales y departamentales se movilizaran alrededor de estos centros de estudio e investigación docente. Bueno, excelente conocer esa historia. Cristian, y en esa época ya eras un docente sindicalizado. ¿Cuánto llevabas en la docencia? Bueno, yo entré en el último concurso del año 2016, que nos posesionamos hacia el 2018. Yo siempre digo que yo, antes de posesionarme, como 2 o 3 días antes, ya estaba haciendo los trámites para el sindicato. Pues fue inmediatamente como esa necesidad, no como muchos de los compañeros que llegan a las instituciones y no saben qué es el sindicato, y que ahí está también el trabajo político para compartir. Pero yo llevaba ya sindicalizado los casi 5 años que llevo en el magisterio. He estado en ADIDA, pero a raíz de esta tesis de maestría también me ha permitido y me ha posibilitado acercarme mucho más al sindicato, no solamente con la parte reivindicativa, sino con la parte pedagógica, que considero tan importante, y que eso me ha permitido también motivarme, por ejemplo, a postularme para ser delegado este año, y creo que eso es fruto también de haberme acercado, haber conocido compañeros, y sobre todo que hay una soledad docente de quienes hacemos parte del sindicato, que somos, me atrevería a decir, un porcentaje muy bajo, no de los que activamente no de los que estén afiliados formalmente, sino de los que activamente pertenecen al sindicato. Como somos tan pocos, entonces en nuestras escuelas sentimos como mucha soledad. Entonces el sindicato se convierte como en ese espacio de compañía pedagógica también, y que fue fundamental pues los encuentros con sujeto pedagógico, también con el grupo de Freire, porque eso posibilitaba también esperanza, lo que es lo que la pedagogía crítica me brinda a mí. Bien, Cristian, yo creo que tocas como una llaga muy especial, y es que no solo es estar afiliado al sindicato, ¿cierto? Uh-huh. Es acercarse al sindicato, es conocer el sindicato y es transformar el sindicato. ¿Y desde dónde se transforma el sindicato? No desde la escuela, ni desde la casa, ni desde la marcha, ¿cierto? Se transforma desde la participación desde su interior. Desde el interior, desde los espacios que él nos ofrece, ¿cierto? Y yo creo que ahí el cúmulo de semillas principalmente lo encontraste, el CEID, ¿cierto? El CEID, así es. Bueno, ¿y cómo fue esa metodología al llegar ya con un interés específico? ¿Cuál es la metodología? ¿Llegas de una, te anexas a los grupos, o cómo fue ese proceso? Bueno, pues hay 2 elementos de contexto, uno que es muy complejo y el otro que es más, que son la pandemia y el estallido social. A medida que, digamos, cuando empiezo yo la maestría, el primer semestre fue presencial todo, ya el segundo semestre estábamos en medio de la virtualidad. Y ese elemento de contexto es muy importante, porque ahí también emergen las emociones del investigador. Pues todos estuvimos atravesados por todo el tema de la pandemia, los miedos, los sustos, el aprender cómo acercarme, por ejemplo, al sindicato en medio de la virtualidad. Entonces, encuéntrese al director del CEID, búsquese al secretario de Asuntos Pedagógicos, que pues Jesús, y todo por teléfono, por WhatsApp. Jesús Villa fue pues quien me conectó con Diana Pérez y con Luisa Estrada, y eso me permitió, pues, gracias a Jesús también, como esa diligencia y esa pertinencia, conectarme ahí. Y recuerdo mucho un primer encuentro que tuvimos con sujeto pedagógico, tal vez fue como el 7 u 8 de mayo del 2021, 8 días después de iniciado las marchas en el 2021 en Colombia, lo que se denomina el estallido social. Y que comenzábamos ese encuentro conversando y mostrando también qué había pasado esa semana, después de haber vivido un 1 de mayo donde los protagonistas no habían sido los sindicatos, sino una juventud multicolor que se volcó a las calles de Medellín, y que todos dijimos no vamos a salir, pero lo que veíamos por redes nos motivó a salir a la calle ese día también, y que esos 2 elementos constituyeron también la construcción de la metodología, que tocó variarla un poco. Entonces,
el paradigma o la perspectiva epistemológica utilizada en la investigación es una perspectiva hermenéutica, crítica, porque la pregunta está por, la intención mía desde el objetivo general es comprender cómo esos procesos de subjetividad se tejen al interior del sindicato y a su vez eso cómo transforma las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros. El método que utilicé es la etnografía institucional, que es una propuesta de una teórica canadiense, Dorothy Smith, en la cual la preocupación es cómo las instituciones moldean la vida, el conjunto de las experiencias de la vida de las personas que hacen parte de las instituciones, pero a la vez estas personas cómo se relacionan y devuelven a las instituciones esa transformación que toda institución requiere. Y bueno, ya como en el campo más de las técnicas, básicamente utilicé la técnica de análisis de contenido y de mediación biográfica, que ya tiene que ver con, por ejemplo, estuve revisando los estatutos de Adida, el reglamento del CEID, las resoluciones de las asambleas, de 6 años revisé resoluciones de las asambleas, de la comisión pedagógica en particular. Los encuentros o talleres conversacionales que en el caso de sujeto pedagógico hicimos formalmente 2 y en el caso de Freire hicimos un encuentro, y también las mediaciones biográficas que tuvo que ver con la historia de vida, digamos, de 2 maestras, que es Diana Pérez, que es la coordinadora de nuestro grupo de sujeto pedagógico, y Luisa Estrada, que es la coordinadora del grupo del GIMPAC. Y a partir de la historia de vida de ellas, que creo que podemos ir como entrando a esa parte ya como, bueno, que se encontró. Quería resaltar algo ahí, Cristian, la importancia de tu trabajo, y yo creo que es la principal causa de haberlo sentido interesante para evaluar como ya la finalización de sujeto pedagógico por este año, y es ese estudio, ese rastreo que haces del movimiento pedagógico al interior de Adida, ¿cierto? Que debe ser un espacio donde la pedagogía sea uno de sus ejes principales y que un maestro se encargue de eso, se empiece a cuestionar, se empiece a indagar y empiece, por ejemplo, eso que dices de empecé a ver los estatutos, empecé a estudiar todo esto, eso debe alimentar mucho a los CEI, y también creo que desde la Junta Directiva darle una mirada muy grande a estos estudios que se tejen desde la base, ¿cierto? Entonces sí, pasemos a esas experiencias pedagógicas. Cuéntenos qué encontraste ya desde la práctica. Bueno, para empezar como esta parte ya más experiencial de los hallazgos, de los hallazgos del trabajo de campo, llamémoslo así, mucho de ello desde la virtualidad, como lo dijimos ahora. Pero quiero hacer mención a algo que decías, Lina, la parte de la justificación y la construcción del planteamiento del problema de mi trabajo es el proceso de despedagogización o apagón pedagógico, como algunos lo han llamado, que ocurre en las escuelas, que ocurre en los sindicatos y que ocurre en la sociedad. Es como si contra la pedagogía hubiese una guerra declarada casi que pues desde las políticas neoliberales, que creo que es muy importante ver la pedagogía también como un lugar de la resistencia y ver las pedagogías críticas como un lugar de enunciar y denunciar, no como un lugar solamente de ir y dar la clase, que es fundamental porque es nuestro escenario natural, llamémoslo así, pero también como desde el sindicato ese apagón pedagógico se da, porque es lamentable encontrar también como dentro de las asambleas o dentro de la vida sindical a veces se nos olvida que la pedagogía es nuestra principal herramienta, se nos olvida y nos concentramos en otras acciones que no voy a decir que no sean importantes, pero que en detrimento de la pedagogía empiezan a tener como mayor valor. Pero para empezar esta parte como de experiencias, quisiera que escucháramos un poema de una profe, una compañera, una maestra de toda la vida, jubilada, pero activa todavía en nuestras dinámicas sindicales, que es nuestra querida Ceci, que ella nos va a compartir un poema. Escuchemos a Ceci. Devolvamos al hombre su follaje, su estatura, su rostro y su sonrisa,
y soplemos encima de su traje para que lo abandone en la ceniza. Está cansado el hombre de perder su densidad, su resplandor humano, y piensa en entrar en la mujer y sembrar en su vientre la mañana. Vamos, subamos a rescatar la piel completa, el corazón entero y la vieja costumbre de cantar hasta con la raíz del esqueleto. Que salgan de las montañas y los ranchos el olvidado, el triste, el moribundo, con sus pies grandes y sus hombros anchos y la misma dimensión del mundo. Que regrese la sangre destruida al techo del hogar, a la patria del hogar que es su morada, pero no por el camino de la herida, sino por una arteria enamorada. Que regrese a su casa el fugitivo con unos ojos limpios y serenos, y que su madre al contemplarlo vivo sienta que brota leche de sus senos. Una mujer nueva, un hombre nuevo es esperado por la tierra entera. Una mujer, un hombre con arrugas en la frente en lugar de uniforme y de bandera. Este es Carlos Castro Saavedra. El poema se llama Retorno al hombre. Y de la poeta Beatriz Eugenia Valencia, de Guerra 2, del libro Artes Marciales. Tal cual es el mundo no nos sirve, tal cual es este mundo nos agobia, nos oprime, nos mata. Por eso hay que cambiarlo antes que nada. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Estamos hoy conversando sobre Adida, un espacio para las pedagogías. Y estamos con Cristian, hablando sobre su tesis de maestría. Cristian, entonces escuchábamos a Ceci. Ceci es una compañera también del grupo de investigación, pero ella es otra de las que hace premisa de la lucha no se jubila, ¿cierto? Ceci es una maestra jubilada, pero que ella desde las calles, desde el mismo Adida, sigue todavía ejerciendo su pedagogía. Uh-huh. Cristian, ¿qué otros referentes, aparte de los que ya nos mencionaste, y que también creo que se podrían relacionar con eso que encontraste en el CEI, nos puedes mencionar? Bueno, Lina, yo creo que este poema y estas lecturas que Ceci nos hace es precisamente como todo lo que fui encontrando en los encuentros con los grupos, es que inicialmente dentro del sindicato, el sindicato al no ser un espacio homogéneo
de pensamiento, sino que hay muchas corrientes, no solo políticas, sino pedagógicas y demás. Ocurren unas tensiones, hay unas tensiones de tipo político, unas tensiones pedagógicas, unas tensiones organizativas, lo quise denominar así porque son tensiones que vivifican, digamos, la democracia al interior del sindicato, porque sería pues también terrible que haya solo una corriente que se exprese en Adida. Y si bien desde lo estatutario Adida no tiene una postura mucho más clara hacia qué pedagogía defiende, son las asambleas y las comisiones pedagógicas las que demuestran en sus resoluciones una pedagogía alternativa, una pedagogía crítica a la propuesta pedagógica que tienen los gobiernos, una pedagogía que conecte a los docentes en sus procesos de formación, una pedagogía que relacione el quehacer de las escuelas con la sociedad y con la comunidad. Y de esta manera, dentro de esas tensiones también es que ocurren las transformaciones de los docentes, como es el caso de Ceci, o como es el caso de Diana, de vos misma, Lina, y de Luisa, que son, digamos, como tres referentes muy importantes y que también, si bien no fue una intención inicial de la tesis, que yo sí quería trabajar, y eso le dije a Jesús Villa del inicio, que sería muy bueno trabajar con grupos que estén coordinados por mujeres profesoras, porque también dentro del sindicato ha ocurrido procesos del patriarcado y del machismo con mucha fuerza, entonces también quería reivindicar eso y resignificarlo, y de alguna manera encontrarme con estas tres maestras y encontrar desde su voz, desde sus palabras, cómo el sindicato las ha transformado. Por ejemplo, recuerdo mucho Diana cuando decía, es que la educación, después de yo haber pasado por el sindicato, y Diana que inicia su experiencia pedagógica desde la educación por cobertura, ella dice, fue darme cuenta que la educación es esencialmente un asunto político. Esencialmente, lo decías Lina en algún momento, es la búsqueda también por preguntarnos nosotros los docentes cuál es nuestro rol y nuestro lugar frente a esa labor que hacemos socialmente. Y lo decía Luisa cuando nos contaba sus tránsitos por diferentes escuelas en el país y las luchas y las contradicciones pedagógicas que se dan al interior de la escuela cuando usted enuncia una pedagogía alternativa y crítica. Entonces yo creo que los referentes no solamente evidentemente son teóricos, sino que también dentro del sindicato estas tres maestras, que por cierto quiero agradecerle a Lina, que hago este paréntesis, que lo debió haber hecho al inicio, la imagen que han venido viendo en las diferentes diapositivas es elaborada esa ilustración por Lina y la hemos denominado vida pedagógica, y esta ilustración precisamente nos recuerda que el maestro no solamente es el que enseña o el que da la clase, la consigna clásica de nosotros, el maestro luchando también está enseñando, también está educando, y esta imagen nos trae no solamente el libro, sino el megáfono, la bandera, el puño, el corazón, que es finalmente la fuerza que nos da la pedagogía también para cotidianamente hacer lo que hacemos desde nuestra vocación. Entonces, claramente estas tres mujeres, tres profesoras, son muy importantes. Ahora, terminando muy el proceso de conclusión de la escritura de la tesis, me encontré con un texto que publicaban una profesora, Luz Doris López Ciro, que se denominaba Vocación de Maestras, acá al interior del sindicato, y Maestras de Antioquia. Y eso fue como muy alentador y aliciente también de darnos cuenta de que hay muchas mujeres, muchas maestras que también están dando esas luchas acá en el sindicato, y que yo creo que no es para menos como resignificarlas hoy como un importante referente teórico, como referente vivencial, experiencial para la construcción de lo que terminó siendo mi trabajo de grado. Cristian, pues yo creo que quienes debemos también agradecer que haya resaltado nuestra labor y nuestra búsqueda pedagógica en ese trabajo de tesis somos nosotras, y en voz de las dos compañeras pues también te decimos gracias. Gracias porque creo que, como lo dijiste, no somos Lina, Diana,
sino muchas de esas otras maestras que también están ahí caminando, transformando desde el aula. También refiriéndome a la imagen, yo creo que es una construcción muy colectiva, ¿cierto? Es verdad. Habían muchos aportes desde donde construirla, pues sino darle, creo que, forma y color para que estuviera allí plasmada. Y tocas algo muy importante y es, bueno, ¿cómo hacemos para que estos trabajos de maestría, estos trabajos de tesis no se queden ahí, ¿cierto? No se queden consignados en un libro y en un título, porque sabemos que ahora los maestros se están preocupando mucho por llegar a tener una maestría, un doctorado, pero que eso no se quede en un asunto meramente económico, ¿cierto? Sino que realmente transforme y transforme desde el aula, pero la propuesta de Cristian es que también transforme desde esos otros roles que tenemos los maestros y en este caso desde nuestra labor sindical. Pero entonces vámonos un poquito para las aulas, ¿cierto? ¿Cómo trabajar esta pedagogía crítica desde las aulas? Yo muchas veces hablo con los compañeros y es como, sí, es muy bonito hablar de ello, pero ¿cómo se lleva al aula una pedagogía que sea alternativa, que sea crítica, pues con las políticas educativas que tenemos, con rectores acosadores, y perseguidores, ¿cierto? Por ejemplo, o con esta estandarización de las pruebas. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Cuéntanos ya desde el aula cómo trabajas esto. Bueno, Lina, pues yo creo que es fundamental pensarnos cada una de estas instancias, instituciones, no como entidades separadas, como la escuela por un lado, el sindicato por otro, los movimientos sociales por otro, sino buscar canales en que se encuentren. Y yo creo que nuestra labor del día a día en el aula de clase está marcada por muchos retos. Diariamente tenemos retos alrededor de problemáticas que nuestros estudiantes llegan y nos comparten, realidades materiales de condiciones de vida de ellos y de ellas, los retos que hay también frente a lo que nos imponen los directivos, frente a lo que hay que realizar, frente a cuestiones que uno considera vacías, por ejemplo, para la educación, toda la política neoliberal ha llegado con mucha fuerza a decirnos de que como decía, los estándares, los formatos, es finalmente lo que da la educación de calidad, cuando en el fondo la humanización o los procesos de relacionamiento, de reconocimiento de los sujetos que hay en ese rol de la escuela a veces quedan perdidos. Entonces, Lina, yo pienso que es un reto ir construyendo pedagogías didácticas, lúdicas, que al interior de la escuela se expresen como una pedagogía, como una expresión de las pedagogías críticas. Esto tiene que ver con el reconocimiento de los estudiantes y las estudiantes como sujetos de derechos, como sujetos de la emancipación, reconocer nuestro rol político como maestros. No solamente en las escuelas estamos para reproducir un tema y un contenido, sino que estamos también para transformarnos nosotros mismos. A mí este trabajo de grado me ha transformado enormemente y eso me parece que también es una forma de militar en la academia. Hay personas que en la academia no les gusta que el investigador se sumerja mucho en el objeto que investiga. Por el contrario, a mí me parece que si no movemos las fibras de lo que nos emociona, nos cautiva, nos inquieta, pues no vamos a desarrollar un mejor trabajo investigativo. Claramente acá en los hallazgos, en lo que hemos compartido y he compartido hoy, hay también la voz mía y que en la tesis mía lo expreso. La voz mía no la elimino, no la silencio de mi trabajo, sino que ahí está puesta también porque hace parte de mi quehacer cotidiano. Entonces, al reconocernos como sujetos en transformación y que somos también sujetos de aprender cosas nuevas, es también la necesidad de repensarnos nuestras estrategias pedagógicas en el aula, y que eso veía yo con mucho de lo que nos comentaban los compañeros en los encuentros, desde las matemáticas, las ciencias, que son disciplinas de contenidos, objetos de contenido muy específicos, como también pensarnos otras formas en que podemos
los estudiantes construir otras didácticas que no sean solamente la catedrática o de la repetición de un contenido, sino que sea también el descubrimiento. Finalmente, cuando hablamos de la construcción de una subjetividad, es permitirnos el descubrir qué nuevas cosas van a formar eso que somos. Finalmente la pregunta, bueno, eso que soy hoy puede ser otra cosa, y ese puede ser otra cosa parte de la idea de inquietarnos y de promover más la curiosidad en nuestras aulas. Bien, Cristian, es muy importante lo que dices cuando dices yo no eliminé mi voz, ¿cierto? Y eso es, creo que todos los maestros lo deberíamos de tener muy firme. O sea, un maestro, al contrario a lo que se piensa, un maestro sí debe tener una posición firme, una posición política firme y pedagógica frente a cómo es su rol dentro del aula y también por fuera, ¿cierto? Entonces eso es muy trascendental en cómo llevamos esa pedagogía crítica y ese currículo alternativo a la práctica. Y si bien hay que aceptar que hay condiciones más favorables para hacerlo, ¿cierto? En algunos colegios que en otro. Por ejemplo, Cristian, cuando le hicimos la invitación me dijo, yo quiero que también nos hables cómo tú, que también eres maestra, llevas eso a la práctica, ¿cierto? ¿Cómo trabaja la educación artística en la práctica? Entonces, me parecía muy enriquecedor en este programa, como lo hemos denominado un poco de evaluación, cómo se lleva eso a la práctica. Y en mi caso, creo que las artes facilitan mucho esta propuesta de un currículo alternativo, pues en las artes los chicos se pueden liberar, ¿cierto? Liberar de algún modo de esas otras currículos tan estandarizados que los llevan. Entonces, creo que el espacio de educación artística en la institución educativa Campo Valdés es ese espacio de liberación, pero de liberación también aprendiendo, también educándose, también formando, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer esto? El por qué. Y tener muy presente los contextos. El contexto yo creo que es el principal eje para hacer una educación transformadora. Cuando los chicos son conscientes de su contexto, se sienten inmersos en ellos y lo comprenden, es donde empiezan a transformarlo. Y empiezan a transformarlo desde lo que son buenos, ¿cierto? Si son buenos en el arte, pues empiezan a estar en estos grupos culturales y desde la cultura empezar a transformar. Si son desde las iniciativas sociales, ellos también mueven, ¿cierto? Entonces es importante resaltar mucho y trabajar desde el contexto, saber muy bien dónde estamos laborando, porque somos también profesores prestados a esos contextos. Muchos de nosotros no pertenecemos al contexto en el que pertenecen nuestros hijos que de alguna forma yo creo que todos lo sentimos así, son unos hijos prestados. Entonces vamos llegando ya a la parte final. Quería compartirles un poco como esas experiencias desde el aula en las imágenes. Ojalá en un próximo programa podamos ahondar más en esas prácticas pedagógicas que los maestros hacemos como una semilla a estos currículos de resistencia. Cristian, y para la parte cultural, quisimos traer precisamente una muestra de cómo desde el arte se trabaja este currículo de resistencia y salen procesos tan interesantes como es el caso de la estudiante Emily Tatiana. Emily Tatiana es estudiante de 10º grado y con ella venimos haciendo un trabajo, pues ella es realmente una artista plástica, una artista desde el cuerpo, y hemos venido transformando un trabajo. Ella, todo parte desde una clase de educación artística donde empezamos a preguntarnos eso, ¿qué problemáticas sociales vive nuestro contexto? ¿Cierto? Ella hace una reflexión desde lo escrito, empieza a escribir y este escrito es tan bueno, llamémoslo así, que sale un artículo, ¿cierto? Sale un artículo que inclusive hace poco se publicó en la revista Nueva Cultura y después ella lo ilustra y después lo danza,
¿cierto? Entonces ella hace todo un trabajo performático donde nos cuenta ella qué problemáticas ve en su contexto, haciéndose unas preguntas que si realmente somos una especie evolutiva, ¿cierto? Si de verdad, ¿cómo aceptamos la diferencia? O finalmente concluye como que estamos en un camino al caos y a la extinción. Entonces miremos este proyecto performático de Emily. Los invito como parte cultural a que la observemos y la escuchemos. La sociedad mundial está camino al caos. Las contradicciones, el egoísmo, la soberbia, la codicia, las armas, la ignorancia, el hambre, las drogas están minando la historia, acabando con el futuro, con el planeta, con la naturaleza, con la especie humana. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodram in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. So I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, 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 I won't complain.
are far gone, they will surely come back one morn. So I won't complain. Though my good days are far gone, they will surely come back one morn. So I won't complain. De animales extintos y aproximadamente el 91% de los animales están en peligro de extinción. La mayoría es por culpa de las acciones depredadoras de los humanos. ¿Cuándo vamos a entrar en razón de la necesidad de cuidar nuestro planeta? Porque en algún momento todo esto tan hermoso, la naturaleza, desaparecerá. Esta apuesta performática que acabamos de ver como parte cultural del programa nos muestra precisamente la importancia de reconocer esas subjetividades y esas apuestas desde el arte, desde lo político, que transforman la vida de los estudiantes en nuestras aulas. Así que también yo quería, Lina, pues agradecerte por la invitación, agradecerte por el trabajo que haces, también porque has embellecido y estetizado nuestro sindicato también, y eso es algo muy valioso. Es sino llegar al sindicato y ver las obras escultóricas y murales que has hecho, y eso es fundamental también para vivir más bellamente este espacio que a veces está tan blanco y tan negro. Entonces, muchas gracias por la invitación al programa y porque en el día a día sigamos fortaleciendo y articulándonos en nuestra práctica. Cristian, pues llena de mucha emoción y también de muchas ganas de continuar tus palabras. Sabemos que todos esos procesos son colectivos, así las pinceladas vinieran de las manos de Emerson y mías, fue un trabajo muy colaborativo y aplaudir esa iniciativa desde la Junta Directiva de Adida. Esperemos que sigan trayendo estas nuevas formas de resistir, estas nuevas formas de educar, ¿cierto? Que fue la invitación que hicimos ahora. Y agradecerle, Cristian, por haber aceptado nuestra invitación, agradecer a Luisa Estrada, que también estuvo acá presente por medio de este trabajo, a Diana Lucía Pérez, nuestra directora, y que también hizo parte del proyecto de investigación, a Emily Castrillón por esos movimientos, y también agradecer a Sebastián Ospina por todo el acompañamiento que brinda a Sujeto Pedagógico en Resistencia. Nos vemos en una próxima emisión. Les habló Lina Marcela Castañeda. Hasta pronto.